Aunque Osijek sea una ciudad de poco más de 100.000 habitantes, como ciudad tiene su feria de antigüedades y estas ferias se celebran el primer sábado de cada mes. Coincidentalmente empieza con la época de Advenimiento o Navidad este año. Les voy a mostrar, y para mí es sorpresa también, aunque llevo viviendo más de un año aquí, es la primera vez que vengo a esta feria donde se ven artículos de segunda y van a ver una serie de artículos bastante raros. Aquí, por ejemplo, equipamiento militar, botas, patines, se ve lo nuevo, se ve lo de segunda y empezamos a ver una serie de artículos para coleccionistas y personas que les gusta la moda, también diseñadores, libros, y es una feria que solamente está el primer sábado de cada mes, como les decía. Dura 4 horas la feria, hay mucha gente, en lo que percibo y ven ustedes. Esta feria va más o menos hasta la 1 de la tarde, la abren desde las 8 a la 1 de la tarde. Muy animada, se siente lo que es el espíritu de Navidad. También hay artesanías, cerámicas. Miren todo lo que se puede observar. A los coleccionistas de pines van a encontrar aquí un gran espacio. Voy a seguir explorando para ustedes en lo que es una feria de antigüedades de Osijek. Feria que hacen el primer sábado de cada mes. Ese es el panorama en la parte central. Y vamos a buscar curiosidades. He visto motivos navideños, afiches, comida, libros, muchos elementos de la antigua ex Yugoslavia, elementos de soldados, suecos, libros, placas anteriores, marrones. Y una persona que le gustaron las antigüedades aquí estaría encantado. Vamos a ver qué más encontramos explorando este lugar. Estas son las cosas que se encuentran en Navidad, típicas, y la decoración de esta zona de Eslavonia, con perlas, con hilo dorado. Aquí encontramos material antiguo para pescadores, para personas exploradoras, material de metal, lo que eran los pines, brújulas, más pines. Hay mucho para ver aquí, demasiado. Está la época de Navidad, se ven decoraciones antiguas, modernas. O sea, todo sirve aquí para ser vendido, incluso las bolitas de tenis, herramientas antiguas, arreglos navideños, muñecos demoníacos. Me tiene impresionado este sitio porque es muy grande y ahora se está uniendo con lo que es una feria navideña al otro lado, donde está como un pequeño parque de diversiones que han montado para la ocasión de Navidad. Muchas cosas para ver y para coleccionistas. La comida que no puede faltar, el espacio para coleccionistas de discos, los muñecos de juventud, de niñez. Hay mucho por acá. Los langos, estos son los langos, es la comida típica húngara, y como estamos tan cerca de Hungría, los están vendiendo en esta ocasión, en este lugar.
Voy a seguir caminando mostrándoles lo que es este sitio. Hay mucha colección de juguetería antigua, carritos, muñequitos, plástico, ¿verdad? La gente es muy formal y se encuentra lo que es juguetería con artesanía, con formas tejidas, manteles. La Navidad aquí se siente y se vive. Empiezan a vender lo que es las hierbas de Navidad para decorar, para hacer las coronas. Observen esto. Esto a mí me impresiona siempre y es los elementos de guerra. Este país fue antes de la ex Yugoslavia y vivía en una permanente guerra fría. Aquí les dejo algo y esto sí le encantaría a muchos conocidos que tienen de medallas de la Segunda Guerra Mundial, de cuchillos, radios de comunicaciones, de lo que es la Guerra Fría. Observen los cascos de la antigua Yugoslavia, de la Estrella Roja. Es un recorrido en la historia ver esto, ver tanto material antiguo, binoculares, prismáticos, cámaras. Observen, billetes, ya que la kuna, que es la moneda croata, va a salir pronto del mercado, pues ya va a ser un elemento de colección. Y aquí les muestro esto. En un lugar tan perdido en Europa pueden encontrar hasta sellos postales de Diana, libras esterlinas, medallas, camisetas, absolutamente todo. El sitio perfecto de antigüedades, donde se encuentra absolutamente de todo, hasta muñecas demoníacas, cristal. Se encuentran materiales de más de un siglo. Estas maletas tienen 80 años. Se encuentra de todo aquí, mapamundis en el suelo, en mesas, música, candelabros, todo lo que se puedan imaginar. Lo mejor de recorrer este lugar es que no hay limitación para tomar fotos, para preguntar, para no regatear, porque es una costumbre en otras zonas. Aquí dan un precio y es un precio fijo, pero es ver todo lo antiguo y lo que se va haciendo también en serie, moderno. La comida también, los elementos tradicionales que usan para la cocina, para guardar el vino, el vinagre. Es muy bonito porque se reencuentra uno como con las tradiciones de un país y de una zona centroeuropea, como lo que es Croacia. En este país les recuerdo que viven 3% de serbios. Es muy pequeño, pero es un país multicultural. Esto es el mercado de antigüedad de Osijek en Croacia.
esta es otra de las razones para visitar Osijek en Croacia. He hecho pocos programas, pero vivo aquí desde hace un año y es placentero encontrar nuevos espacios en una ciudad de 100.000 habitantes, poco más, encontrar espacios como esta plaza de antigüedades que se da cada sábado, el primer sábado de cada mes. Ahora que estamos en Navidad, la hemos recorrido un poco, hemos visto un poco la idiosincrasia de la gente y invitarlos a aprovechar como estos espacios para convivir, para compartir y conocer estos lugares que muchas veces te dejan un excelente sabor de boca. Y con esto damos el inicio de las festividades navideñas. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y gracias por seguir el canal. Vamos a seguir buscando las historias en Navidad para Estado Natural Viajero. Hasta pronto. Chao.